serie hemos titulado La historia completa. Ese es el título que le damos a esta serie, La historia completa. Y estamos hablando en particular de lo que sería explorando lo que es la historia bíblica. Explorando lo que es la historia bíblica. ¿A qué se refiere? ¿Por qué la Biblia llegó a ser como es? Y una de las preguntas que normalmente recibo, o una de las preguntas que normalmente tengo que en el mundo académico donde nos movemos a veces, ¿es la Biblia realmente la palabra de Dios o es un libro creado para manipular a la sociedad? Son unas preguntas que siempre tenemos que hacernos, ¿verdad? Karl Marx, el fundador del movimiento socialista o del pensamiento comunista, decía que la religión era el opio, es decir, la droga del pueblo, es lo que él decía. Y él decía que eso era porque la escritura cristiana había sido hecha, formulada, o que el movimiento cristiano en base a la Biblia se ha hecho formulado para controlar a las masas, a las multitudes. Esos son los pensamientos que él decía. Otra pregunta que normalmente hacemos cuando hablamos de las Biblias es: ¿podemos confiar en las Escrituras? ¿Podemos confiar en que son veraces, en que no sean adulteradas, que no han sido transgiversadas, que no han sido dañadas? Otras preguntas también que se hacen normalmente es: ¿realmente este es el libro que me acerca a mí a Dios, la Biblia? O los otros libros que dicen que son también espirituales te acercan a Dios. Y por supuesto, unas preguntas más comunes que me han hecho también es: ¿por qué dicen los cristianos que la Biblia viene de Dios, que fue inspirada por Dios? ¿Y cómo llegaron ustedes a tener lo que tienen con la Biblia? Entonces, estas son preguntas muy comunes en el mundo académico, especialmente quien escribió y ese tipo de cosas. En esta serie vamos a querer no tocar a una magnitud académica todo esto, pero vamos a intentar tratar algunos puntos que creo son importantes, que te van a ayudar a confiar en lo que Dios te ha dado y lo que tienes en tu mano, ¿verdad? Cuando una persona duda en la veracidad de las Escrituras o niega la veracidad de las Escrituras, normalmente escribe algo para comprobar que la Biblia no es verdad. Y lo que escribe se convierte en su nueva Biblia. Eso es lo que pasa. Entonces, el que te contradice la Biblia, el que te rechaza las Escrituras, va a creer otra cosa que se va a convertir en su nueva Biblia. Entonces, el fundamento que tienen para rechazar la Biblia se convierte también en su propia caída, porque están creyendo en algo también. La realidad es que todos nosotros creemos que tenemos la verdad. Sin importar quién tú seas, la mayoría del ser humano piensa que tiene la verdad. Por eso es que hoy en día se maneja el concepto en lo que es la filosofía de la verdad verdadera. Porque la verdad hoy en día se ha hecho relativo. Ahora todo el mundo dice que la verdad es relativo. Es relativo de dónde viene, quién viene. Pero el mismo concepto de una verdad relativa no tiene sentido. Porque entonces no existiría nunca algo verdadero. Todo fuera falso. ¿Me explico o no me explico? Como que no me estoy explicando. Muy bien. Vamos a regresar un poquito a la tierra. Entonces, estas preguntas tenemos que hacernos, la verdad. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Por qué se escribió? ¿Cómo se formó la Biblia? Y todo esto. Pero antes de entrar en eso, quiero entrar en una historia bíblica que se encuentra en Segunda de Reyes, capítulo 22, y habla sobre un rey llamado Josías. Un rey, Josías, que fue el rey más joven en la Biblia, que comenzó a reinar cuando tenía tan solamente 8 años de edad, cuando su padre Manasés murió. Versículo 1 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Cuando Josías comenzó a reinar, era de 8 años. Y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Entonces, lo que ocurre es que tenemos a un chico llamado Josías, 8 años, empieza a reinar. Ninguna persona de 8 años tiene la capacidad de reinar. Vamos a hablar claro, raspado. Es más, para ser honesto, no sabe todavía ni limpiarse. Y ya sabe lo que estoy hablando. No tengo que cambiar las cosas. Entonces, un niño de 8 años que entra en una posición de rey porque no le quedó otra, porque su padre Manasés había muerto. Y Manasés, tal como dice Segunda de Crónicas, capítulo 33, fue uno de los peores, si no el peor rey que existió en el mundo de Judá o en el pueblo judío de la época antes de Josías. ¿Por qué? Porque Manasés llenó el templo de ídolos, literalmente, y sobre todo quemó a sus hijos por fuego, sacrificios humanos. Y Josías fue el que quedó vivo y el que quedó como rey. Y pues Manasés, en la época de Manasés se practicó toda cosa de cochinada dentro del templo. Dentro del templo. Vamos al versículo 3 al 5 de Segunda Reyes 22. A los 18 años del rey Josías, envió al rey Asafán, hijo de Azalía, hijo de Mesulam, escriba a la casa del Señor diciendo: ve al sumo sacerdote Hilcías
y dile que recoja el dinero que han traído de la casa del Señor, que han recogido del pueblo de los guardias de la puerta, y que lo hagan en manos de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor, y que lo entreguen a los que hacen la obra de la casa del Señor para reparar las grietas de la casa. Entonces, Josías toma la decisión de arreglar el templo. ¿Por qué? Porque su papá literalmente había descuidado el templo. Lo que había hecho es convertir el templo en un sitio de prostitución. Ahorita vamos a hablar de eso. En un sitio de idolatría. Ahorita vamos a hablar de eso. En un sitio de brujería. Ahorita vamos a hablar de eso. Y el templo se había descuidado. El templo era el centro de la vida judía. Los judíos todo lo hacían en el templo. La plaza central era el templo. Los negocios se hacían en la plaza del templo. La gente iba al templo a hacer las reuniones de las fiestas, de las Pascuas, de la celebración. Todo lo hacían en el templo. Entonces Josías dice, hay que arreglar el templo, está descuidado. Y se encargó de que eso ocurriera. Mandó a sacerdotes, mandó a personas que fueran secretarios a buscar la plata para hacer el asunto, el dinero, ¿verdad? Versículo 8. Entonces dijo el sumo sacerdote Hilcías al escriba Safán, he hallado el libro de la ley en la casa del Señor. Hilcías dio el libro a Safán y lo leyó. ¿Qué libro? Es muy probable que ha sido unos libros del Pentateuco. ¿Cuál es el Pentateuco? Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio, Números. Entonces es muy probable que él halló uno de estos libros que se cree tradicionalmente que fueron escritos por Moisés. Entonces es muy probable que él lo leyó, encontró, el libro había sido extraviado, obviamente porque no lo leían, porque estaban leyendo otras cosas, estaban hablando de la Biblia, y están leyendo otras cosas, otro tipo de cosas, porque Manasés, el rey antes de Josías, había hecho esto, había eliminado literalmente la palabra de Dios de todos los lugares. Versículo 9 del capítulo 22 de Segunda de Reyes. Viendo luego el escriba Safán al rey, dio cuenta al rey y dijo, tus siervos han recogido el dinero que se halló en el templo y lo han entregado al poder de los que hacen la obra, que tienen a su cargo el arreglo de la casa del Señor. Asimismo el escriba Safán declaró al rey diciendo, el sacerdote Hilcías me ha dado un libro, y lo leyó Safán delante del rey. Entonces, en rendir cuentas económicas y financieras, que era lo más importante de la conversación, no que han encontrado el rollo de la ley, le dice, de paso, nos encontramos un libro. Pareciera ser que es la ley, que es la Biblia. Nos encontramos un libro. Bájame a leértelo para que veas lo que dice. Pero aquí está el dinero. Lo más importante es el dinero y que todo se vea bonito, porque eso es realmente lo que vale, lo que importa. Versículo 11. Cuando el rey hubo oído las palabras del libro de la ley, rasgó sus vestidos. Una señal de luto, una señal de dolor, una señal de que estaba sumamente adolorido. El hombre rasgó sus vestidos. ¿Por qué rasgó sus vestidos? Porque él sabía que lo que la Biblia o la palabra de Dios decía, su padre lo había violado y todo el pueblo estaba yendo en contra de la palabra de Dios. Versículo 13, dice 3 ahí, pero es 13. Id y preguntar al Señor por mí y por el pueblo y por toda Judá acerca de las palabras de este libro que se ha hallado. Otras palabras, tú eres sacerdote, ve y consulta con Dios, ora, pídele a Dios que te diga. Porque grande es la ira del Señor que se ha encendido contra nosotros, por cuanto nuestros padres no escucharon las palabras de este libro para hacer conforme a todo lo que fue escrito. Él dice eso porque cuando él le toca ser rey, su padre había metido a Baal en el templo. Y tengo unas fotos de Baal, ese muñequito interesante que está ahí. Está al revés, se equivocaron, el que hizo la gráfica se equivocó. Acera es la que está aquí con 2 senos. ¿Okay? Baal es el que está en el medio. Y Moloch era el dios que se usaba para sacrificar a los niños. Así es como se hacía. Habían varias estatuas de Moloch. Unas tenían diferentes chimeneas donde se metían los niños y había otras nuevamente que tenían los brazos extendidos, se calentaba adentro y el niño se ponía en el bronce encendido y el niño se quemaba. Y el rey Manasés, papá de Josías, practicó eso con sus hijos. Es decir, que el rey Josías perdió a sus hermanos quemados en el fuego. Ahora, Baal era el dios de la cosecha, de la prosperidad. Era un dios muy central en la época. Era un dios también que era un dios de guerra, de victorias. Y es el dios que está ahí, que es como medio marroncito ahí, con esa piedra tallada, que tiene como un acto de pelea. Acera, que es la que se equivocaron ahí en la gráfica, Acera, que es la que tiene los 2 senos, era la diosa de la fertilidad. ¿Qué ocurría con el culto a Acera? Muy sencillo, se agarraba y se creaban lo que se llamaban como Kodashim. En el hebreo la palabra Kadosh significa santo, Kodashim significa los santificados o los santos. Eran
hombres que se prostituían en el templo y había mujeres que se prostituían en el templo dentro de la casa de Dios con sexo heterosexual, hombre con hombre, hombre con mujer, mujer con hombre, y también con sexo homosexual, hombre con hombre, y también mujer con mujer. Y toda clase de orgía ocurría dentro del templo, acompañada normalmente de vino, de algunas sustancias alucinógenas y también, por supuesto, de muchos sacrificios que se comían. En la mañana cuando dije algo así, la gente dijo, "Oh, usted no ha dicho nada". Qué bueno, no se ha sorprendido todavía. El asunto es que usted está viendo esto, y esto fue lo que, de acuerdo a 2 de Reyes capítulo 23, eran los artículos que estaban en el templo, que había puesto literalmente el rey Manasés. Y esto era lo que ahora el rey Josías estaba encontrándose con prostitución. En el versículo en 2 Reyes 23 te dice literalmente que eran sacerdotes idólatras, sacerdotes que adoraban ídolos, no adoraban al Dios verdadero. La prostitución femenina y masculina del santuario, en 2 Reyes 23, 7 te dice eso. Había hombres teniendo sexo dentro del templo. Eso como usted un domingo aquí al servicio y yo le digo, ahora todos los que van a tener sexo con hombres váyanse para allá y tengamos una orgía sexual en el servicio durante el templo. Eso es lo que estaba pasando ahí. Aparte de eso, en Reyes 6 te habla acerca de el templo. En 1 Reyes capítulo 6 te dice que el templo fue construido por Salomón. ¿Para qué? Para la adoración al Dios verdadero, no a ningún ídolo falso. Cuando tú sigues buscando en 2 Reyes 23:10 te dice que la adoración al dios Moloch, que quemaban a los hijos por fuego. ¿Qué pasó? Moloch significa rey. ¿Eso qué significa? Viene la palabra Melech en hebreo, que significa rey, Moloch. Y entonces te dice literalmente la Biblia que eso lo hacían. Y en Levítico capítulo 20, versículos 2 al 5, te dice que todo el que queme a su hijo por fuego para adorar a Moloch es abominación a Dios, que Dios lo odia, que a Dios no le gusta. Te dice en 2 Reyes 23:13 que habían lugares altos. ¿Cuáles lugares altos? Lugares donde montañas. Increíble. En Guatemala los lugares altos son lugares de adoración todavía. En Venezuela los lugares altos son lugares de adoración todavía. En Venezuela hay una montaña que se llama la montaña de la Sorte, pura brujería ahí. Y mientras más alto, más adoración hay. Pues dicen que los espíritus y los dioses viven en las montañas. Entonces, igualito en la época antigua. O sea, estas son cosas que no han cambiado. Y de parte también habían piedras sagradas. Ahora cuando estuvimos en Costa Rica, mi esposa y yo con mis niñas, vimos una piedra sagrada en la plaza en el Limón, donde se hacían sacrificios humanos. Y era bien interesante porque había la cruz, el busto de Cristóbal Colón y la piedra donde se hacían sacrificios humanos. Piedras sagradas. Y en nuestros países latinoamericanos se practicaba también. Santuarios, acera, imágenes de acera, medios espiritistas, todos en 2 Reyes capítulo 23, versículos 14 al 23. Entonces, todo esto pasó en el templo de Dios. Y pasó en el templo verdadero, hecho por el papá de Manasés. Las estadísticas a mí me dicen que la generación emergente, la gente entre los 20, entre los 30, entre los 15, ya no se consideran más religiosos sino espirituales. A mí eso me preocupa. Porque el concepto de espiritualidad es que yo no sigo ninguna tendencia, yo no acepto nada, todo lo que es espiritual es bueno. El problema es que hay muchas cosas espirituales. Hay muchos espíritus que no son de Dios. Y hay un espíritu que es de Dios. Entonces, el que me sale a mí con que es espiritual, yo sé que esa persona está en peligro de meterse en cosas que no tiene que hacer. No, la gente me dice, yo soy espiritual, me están hablando de brujos, me están hablando de mediums, me están hablando de astrología, me están hablando de gurús en la India, me están hablando de chamanes allá en la parte de China y chamanes aquí en la parte de Latinoamérica. Me están hablando de baños con flores especiales y con aguas naturales para protección. Me hablan de mal de ojo. Me hablan de la iglesia universal donde te venden el evangelio. Me hablan de toda cosa. Y tú le hablas de la Biblia y dices, no, eso no. Eso no, porque eso me prohíbe hacer esto. Entonces, esto no es espiritual. Pues esto me lleva a una regla de vida, una forma de vivir. Eso siempre, yo tengo conversaciones así semanalmente, para que sepa, con algunos de ustedes. Yo tengo conversaciones así semanalmente, constantemente las tengo. Entonces, el asunto es, en la teología se están moviendo muchos tipos de conversaciones y se mueve a un nivel muy elevado. El asunto es que en medio de todo esto, yo tengo entonces que hacerme una pregunta. Salimos de la historia un momento para entrar a la historia de cómo se formó la Biblia. Dios mío, el pueblo se perdió porque no seguían las escrituras bíblicas, porque cuando tú te alejas de la palabra de Dios, lo que ocurre es que tú haces cualquier barbaridad en nombre de Dios. Lo vuelvo a repetir, cuando tú te alejas de la palabra de Dios, tú haces cualquier barbaridad en nombre de Dios. Y lo justificas porque ahora tú eres la revelación de Dios.
Lo que tú dices es la verdad. La Biblia es simplemente una manipulación de seres humanos, como si tú no fueras humano cuando tú hablas. Entonces, aquí hay una circunstancia donde yo tengo que llegar a pensar entonces, cónchale, ¿cómo se formó la Biblia? ¿Cómo llegó la Biblia a ser lo que pasó? Primero que nada, la Biblia no es un solo libro. La Biblia son 66 libros. Es una colección de libros en un solo tomo, es un solo volumen con 66 libros. La Biblia protestante, que es la que nosotros usamos, la Biblia protestante evangélica, tiene 66 libros, pero la Biblia católica tiene más de 66 libros. Hay tradiciones cristianas que tienen 88, 81, 84 libros, hay unas que tienen 24 libros. Pero nosotros los cristianos evangélicos tenemos 66 libros y nuestra Biblia está bien de la siguiente manera. Tenemos el Antiguo Testamento o el Antiguo Berit. Berit en hebreo significa pacto. Son 39 libros que tiene el Antiguo Testamento. O tenemos el Nuevo Testamento, que son 27 libros. ¿Y qué es lo que es el Nuevo Testamento? Diateque. ¿Qué significa diateque en el griego? Pacto. Nosotros hemos traducido como testamento. Aparte de eso, el Antiguo Testamento se organiza en lo que sería la ley, que es Génesis, Éxodo, Levíticos, Números, Deuteronomios. Después también se organiza lo que serían los profetas, Isaías. Aunque los judíos no aceptan a Daniel como profetas, nosotros decimos que es profeta. Los judíos ponen a Daniel como escritos, y ahorita vamos a hablar de eso. Miqueas, Jonás, Habacuc, Nahum, todos esos son considerados profetas. Los escritos, Salmos, son libros de escritos de sabiduría. Proverbios, Esther, Reyes, Samuel, Crónicas. El Nuevo Testamento se divide entonces en 4 evangelios, que sería Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que te habla sobre la historia de Jesús y cómo Él vivió en medio de nosotros. Después tienes el libro de los Hechos, que es la historia inicial de la iglesia primitiva, o la iglesia que se formó después de la crucifixión y resurrección y ascensión de Jesús, con la promesa de que Él viene de nuevo. Aparte de eso tienes las cartas o las epístolas. Tienes las epístolas de Romanos, Corintios, Pedro, Santiago. Las conocemos como epístolas paulinas, todas las que escribió Pablo. Juaninas, todas las que escribió Juan. Las pedrinas, todas las que escribió Pedro. Y las universales, Santiago, Judas y ese tipo de cosas. Y por último, en el Nuevo Testamento tenemos el libro de Apocalipsis, que es la literatura apocalíptica del fin de los tiempos, pero sobre todo lo que ocurre con el sistema mundial cuando el Hijo de Dios venga a las nubes a establecer su reino milenial aquí y su segunda venida sea puesta. Eso es lo que es la Biblia, eso es lo que está compuesta. Entonces, si tú es la primera vez y tú lees la Biblia, tú te vas a hacer la pregunta, bueno, ¿por qué ustedes los evangélicos tienen 66 libros y los católicos tienen más? ¿Y por qué hay grupos ortodoxos que tienen 84 libros? ¿Y por qué hay coptos cristianos que tienen 81 libros? ¿Y por qué los etíopes tienen más de 80 y pico de libros, más que todo el mundo? ¿Y por qué tienen libros que ni siquiera los otros libros tienen? ¿Y cómo se escogieron estos libros? ¿Cómo llegamos a este punto? O sea, ¿qué pasó? Porque yo he leído, pastor, que hubo un concilio que los puso todos. Falsa información. Nunca hubo un concilio que amarró toda la Biblia. Falsa información. Lo que ocurre es que usted te hace preguntas, bueno, ¿por qué la Biblia católica tiene libros como Tobías, Judith, Macabeos, primera y segunda Macabeos, o quizás Bel y el dragón, Daniel, Ben y el dragón? ¿Y por qué la Biblia cristiana no tiene ese tipo de libros? Es una agenda política que nos están haciendo para quitarnos la verdad de Jesús y la verdad de Dios y sobre todo lo secreto, lo oculto que queremos conocer. Déjame decirte otras cosas sobre la Biblia que vamos a hablar ahorita. La Biblia fue escrita en 3 idiomas, hebreo, arameo y griego. No hubieron otros idiomas, hebreo, arameo y griego. En un periodo de 1500 años aproximadamente, otros dicen 1600, otros dicen 1700, vamos a verlos en 1500. Se cree que pudo haber sido entre el 1400 a.C. hasta el año 100 después de Cristo. Es aproximadamente, esto no se sabe con exactitud. Más de 40 autores en distintas nacionalidades, diferentes épocas, diferentes continentes, bajo guerra, bajo batalla, bajo persecución. Unos murieron por escribir la Biblia. Era una cosa increíble, una situación fuera de serie, como decimos. Unos fueron reyes, unos fueron apóstoles, unos fueron pescadores, unos fueron médicos. Y ninguno se contradijo en lo que escribió. Eso es lo más interesante. Y pues la Biblia al principio fue transmitida de manera oral, porque es obvio que Moisés no estuvo en el Génesis cuando Dios estaba creando el mundo. No, pastor, lo escribió Moisés porque él estaba ahí. Ok, muy bien. Si tú dices eso, no ha pasado nada, créelo. Lo vemos en el cielo igualito. Pero es obvio que él no estaba ahí. Lo que nosotros sabemos es que la Biblia fue transmitida al principio por oralidad.
Y la gente dice a veces, me muero de la risa, yo estudio mucho a un nivel académico. Y yo me muero de la risa porque yo escucho a veces a los académicos decir, no, es que ustedes tienen que entender que cuando algo es oral se pierde. Se ha comprobado que hay pueblos en el África y en Asia que no tienen escritura como nosotros tenemos y mantienen historias por generaciones sin que haya ni un solo cambio. Porque enseñan canciones que se las aprenden de memoria. Y enseñan poemas y historias que se las aprenden de memoria. Y escogen siempre a un historiador o varios historiadores, a una familia que son determinados para llevar sin que haya cambio y adulterio de ninguna palabra. Y lo que se ha descubierto es que son tan fidedignos en lo que enseñan. La Biblia fue igual al principio. Fue igual. Pero Dios le plació que se nos diera en forma escrita. ¿Por qué? Porque una vez que está en forma escrita, entonces es más seguro. Es más, los escribas, los que hacían las traducciones, las copias de los originales y hacían múltiples copias, porque hoy en día usted va a un sitio y usted imprime 5,000, 500,000 copias. Bastante plata, pero usted lo imprime igualito. En aquella época no existían esas cosas, era todo a mano. Y nosotros hemos encontrado rollos de 2000 años de antigüedad, que cuando en una cueva, en 1948 en el Qurán, encontraron una cueva y sacaron todos los libros y dijeron, ahora vamos a descubrir que la Biblia cristiana es una falacia, que todo es mentira. Qué sorpresa cuando abrieron los rollos y leyeron todo lo que está escrito en los rollos, igualito a la Biblia que usted y yo tenemos hoy en día. ¿Me explico o no me explico? Y han encontrado unos libros, el libro de Ezequiel 28, recientemente una excavación en Israel. Y dijeron, ahora vamos a descubrir que ellos tienen cosas que no son verdaderas. Y cuando lo leyeron, todo era igualito a lo que nosotros tenemos hoy en día. Entonces, estamos hablando de cosas que yo te puedo decir a ti realmente, que esto no es cualquier tontería. Es más, déjame decirte algo. El Nuevo Testamento, que serían los libros después de Jesús, nosotros tenemos más de 5,000 manuscritos y fragmentos que datan uno del año 180, uno del año 88, uno del año 200 después de Cristo. Más de 5,000 manuscritos que te hablan de las escrituras bíblicas, copias. Todas bien hechas, buenas letras, buena ortografía, buenas caligrafía. El papiro, que es el papel que se utilizaba, que era una hoja que salía del río Nilo, en buenas condiciones. Una cosa increíble que tú dices, Dios mío, pero ¿cómo es posible que esto está bien? Y nosotros sabemos que estos tipos, los escribas, cuando había una guerra, ellos guardaban los libros en rollos. Por eso que los encontramos rollos por todos lados hoy en día con la arqueología. Y ellos salían para que los mataran, para que los libros no les hicieran nada. Si ellos estaban escribiendo y se equivocaban, llegaban, enrollaban el rollo y lo ponían como que era defectuoso, iban, se bañaban otra vez y empezaban a escribir todo de cero otra vez. ¿Qué les parece? Y había por todos lados, había en la parte del Sinaí, en Egipto, había en Israel, por todos lados habían escribas que habían hecho copias de los exactos. Ahora, a mí me preocupa cuando yo escucho en la parte académica y voy a la universidad y estudio y me dicen, no podemos creer en las escrituras bíblicas. Pero yo sí te creen en un hombre llamado Heródoto que escribió historia de la antigüedad antes de Cristo. Y yo sé que el primer manuscrito de Heródoto fue de la copia, porque original no existe, y el manuscrito que tienen fue hecho miles de años después que el original. También sé que hay otros tipos que todo el mundo cuando es a la universidad te dice, léete esto, porque si no, no pasas la clase. Y cuando tú ves el manuscrito que tienen, es uno, está en malas condiciones y fue hecho 700 años después que el libro fue escrito. Entonces, nosotros tenemos 5,000 manuscritos del Nuevo Testamento hechos en la época de Jesús, después de Jesús y todas estas cosas. Y todavía los expertos siguen diciendo que no podemos confiar en la Biblia, pero sí podemos confiar en Heródoto, sí podemos confiar en el libro de Julio Josefo y en todos los historiadores de la antigüedad que escribieron. Sus copias fueron hechos 1000 años, 300 años, 800 años después que sus libros fueron escritos. Señores, eso no tiene sentido para mí. Para mí es una teoría de conspiración contra la palabra de Dios. Y no estoy diciendo porque soy pastor, pues yo también soy académico. Como académico yo no acepto eso. No porque soy cristiano. Si yo no fuera cristiano, les prometo que estuviera diciendo, ustedes están locos. Esto no tiene sentido. ¿Me estoy explicando sí o no? Por favor, déjenme saber. ¿Me estoy explicando? Ok. Entonces, también yo sé que en el año 190, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia más conocidos, que escribió muchos libros, recuerden que Cristo muere en el año 33, por ahí aproximadamente lo que creemos. Entonces, en el año 190, Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, el apóstol Pablo muere en el año 68 decapitado, le cortan la cabeza por creer en Jesús. Quiere decir que sus últimos libros tuvieron que haber sido escritos antes del año 68, porque ya había muerto. Tertuliano escribe en uno de sus homilías, en uno de sus libros,
en el año 190, que en Hierápolis, en Turquía, se encontraban todavía los manuscritos originales de Pablo. No copias, originales. Y que tú podías ir a ver para sacar copias de ellos. Es decir, un escriba copiarlo. En el siglo IV después de Cristo, no estamos hablando del año 190, en el año 200, sino mucho más, después de Cristo, en Éfeso, en Turquía nuevamente, el obispo Pedro escribió en uno de sus manuscritos, hablando de personas que estaban transversando la verdad que Juan había escrito, el apóstol Juan, les escribió claramente diciendo que el libro original de Juan se encontraba en Éfeso para el siglo IV de nuestra época. Y que si usted quería irlo a ver, fuera a verlo, que tenía acceso al libro. Entonces, ¿cómo es posible que yo teniendo copias hechas de los originales en el siglo IV y en el año 190, y yo me voy a parar en una clase académica a decir, no podemos confiar en la Biblia? Pero si me voy a parar a decir, podemos confiar en Heródoto, que la copia que tenemos fue hecha 1300 años después del original. Y tenemos una sola copia. En cambio, nosotros tenemos 5000 manuscritos hechos en todas partes del mundo de su época, y cuando los comparan, todos son iguales. Alguna cosita diferente, pero una tontería que no es ni siquiera el 0,000,1%. Y la gente tiene las agallas de decirme a mí, yo no puedo creer en la Biblia. Pero llega un brujo, escribe un libro y se lo leen completico y eso lo ponen en su casa, ellos sí lo creen. ¿Ah? Llega Barack Obama, escribe un libro y todo el mundo le pide pleitesía a Obama. Llega Trump, escribe un libro y todo el mundo que Trump escribió un libro. Pero un libro que por miles de años ha sido la guía espiritual para la salvación de personas, y decimos, yo soy espiritual, no religioso. Yo tengo un problema con eso. Yo no sé si tú no tienes, pues yo sí lo tengo. ¿Tú sabes por qué nosotros como cristianos perdemos nuestra relación con Cristo? Porque no valorizamos la palabra de Dios en nuestras vidas. Valorizamos las películas, los actores de Hollywood, el dinero, la conchupancia, todas las boberías habidas y por haber, pero lo que realmente tiene valor en tu vida no le das valor. Dios te dice, eres real sacerdocio, no lo crees. Pero llega una persona y te dice, tu vida es un desastre, eso lo crees. Dios te dice, yo morí por ti en la cruz del Calvario, eso no lo crees. Pero llega el presidente y dice, yo voy a salvar a la nación, y tú dices, ay, lo va a salvar a la nación. Dios te dice, yo te amo con un corazón genuino, vas a ser mi hija, vas a ser hecha, no lo crees. Pero de repente llega una broma y te dice, vas a ser destruida, eso sí lo crees. Tenemos que aprender a escoger, a creer la verdad versus no creer la mentira que Satanás nos bombardea para destruir la verdad constantemente. Te voy a decir algo. ¿Cómo llegamos a donde llegamos? El canon. Digan conmigo canon. ¿Qué es el canon? Es la regla de medir. Nosotros tenemos 66 libros porque se hicieron varias cosas que ocurrieron. La primera cosa que se formuló en el proceso de la Biblia fue esta pregunta. ¿Fue escrito por un apóstol, profeta, por un sacerdote? Eso que decía. En la única época en la historia en que ser un apóstol es bueno es hoy en día. Hoy en día usted ve apóstoles con aviones de $50,000 millones. Con unos zapatos, Dios mío, que los zapatos cuestan literalmente $5,000. Con unos salarios de millones y millones, y no porque escriben libros, sino que es lo que ellos reciben de las personas. En la época que se escribió la Biblia, ser apóstol era igual a ser muerto. En la época que se escribió la Biblia, ser profeta era igual a morir serruchado. La Biblia dice que muchos murieron serruchados. En el libro de Hebreos lo dice. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el profeta Isaías, porque él habló de la palabra de Dios, lo serrucharon por la mitad. Entonces, ¿qué decían? Y vino la palabra del Señor, así como hablaban. O Dios habló diciendo, o así ha dicho el Señor. Estos tipos cuando decían, o estas personas cuando decían esto, pues no solamente los profetas eran los hombres, había mujeres profetizas también. Estas personas cuando profetizaban sabían que los podían matar. Entonces, no hoy en día que la gente, yo soy el apóstol, evangelista, misionero, profeta, cirujano, cocinero, y tú, berro, loco, qué lista, sí, la lista sigue. Unas tarjetas que llegan hasta allá, hasta la pared, lo largo de la lista. Aquel día, el que decía, yo soy profeta, prepárate porque te van a perseguir, te van a cortar la cabeza, te van a matar. Entonces, nosotros vamos a hacer la pregunta, el que escribió este libro, ¿era profeta? Mira, creemos que Isaías murió serruchado por la mitad. Creemos que Pedro murió crucificado de cabeza. Creemos que Juan murió exiliado en fuera por predicar el evangelio. Creemos que Santiago, el hermano de Jesús, fue asesinado brutalmente por predicar el evangelio, es decir, que era apóstol. Creemos que Pablo, no creemos, sabemos que Pablo murió decapitado en el año 68. Jeremías fue preso y puesto en una cisterna vacía de agua por ser profeta.
Entonces, el que decía yo hablo en nombre de Dios estaba corriendo riesgo de muerte. Entonces, o estaba muy loco o realmente Dios le había hablado. Entonces, la primera pregunta que nosotros hacemos es, ¿realmente esa persona habló de esa manera? Y hablaba en nombre de Dios sabiendo el riesgo que corría. La segunda pregunta que se hacía para el canon era, ¿fue el autor confirmado por actos divinos? Es decir, ¿su profecía se cumplió? Porque si yo me paro y te digo a ti, así ha dicho el Señor, mañana a las 11 de la mañana te vas a ganar la lotería con $50 millones. ¿A quién no le gusta esa profecía? ¿Ah? Y te encantaría que te llame a la oficina, Dios me ha hablado una palabra para ti. Vas a ser millonario mañana a partir de las 11 de la mañana. No, güey. Así la crees, ¿verdad? Y no pasa. ¿Soy profeta? Claro que no. Porque la verdadera profecía, si viene con advertencia, trae un cambio y tú ves el juicio venir, que es detenido, pero tú ves el juicio. La verdadera profecía se cumple. No es fatua. ¿Me estoy explicando o no? Entonces, tú vas a encontrar por lo menos a Jeremías que escribe en el versículo 11 del capítulo 25, toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto y servirán a estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Él escribió eso y a los 5 o 6 años más o menos llegó el rey de Babilonia, se lo llevó preso a todos y fueron espantados por esa magnitud. Lo mismo ocurrió con todos los profetas del Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Todo lo que escribieron se ha cumplido. Dígame cuando escribieron de que Israel iba a volver otra vez a ser pueblo. El 15 de mayo de 1948 Israel volvió a ser pueblo. O sea, estas profecías, señores, o se cumplen o no son de Dios. Porque si no se cumplen, no son de Dios. La tercera cosa que se hizo en la formación del canon bíblico es el mensaje, ¿dice la verdad acerca de Dios o simplemente son cosas locas? Hoy se ha puesto de moda el bendito evangelio de Tomás. Todo el mundo que estudia Biblia me dice, pastor, que empiece usted el evangelio de Tomás. El otro bendito, el libro de Enoc. Personas, pastor, estudiando el libro de Enoc, descubriendo los misterios de Dios. Ay, Dios mío. Dios no tiene misterios para nosotros. Los misterios que Él tiene no se los ha revelado a nadie. Lo revelado ya lo ha dado. Yo no tengo que estar buscando cosas nuevas que escuchar. El evangelio es sencillo. Cristo murió por nosotros, resucitó al tercer día, ascendió al Padre y viene de nuevo. Ahí no hay más evangelio. No estoy buscando otra cosa. Que Cristo tuvo un hijo con María Magdalena, se convirtió en el rey de Francia. Eso es lo que enseñaba el Código Da Vinci, el famoso libro del Código Da Vinci del año 2000, que hizo un desastre y todo el mundo dejó la fe. Hemos descubierto la verdad. Cristo tuvo un hijo con María Magdalena y el rey de Francia es sangre real, descendencia de Jesús. Claro, si yo fuera el rey de Francia, yo también digo que soy descendiente de Jesús para que nadie me toque. Claro. En una época la gente tenía tanta superstición. Yo soy descendiente de Jesús. Perfecto, me quedo ahí hasta que me muera. Y mis hijos, ¿qué pasó? Fue lo que pasó. Entonces, la gente me sigue diciendo a mí, el evangelio de Tomás, pastor. En primer lugar, el evangelio de Tomás no son evangelios, son dichos. No es un escrito narrativo como evangelio. Comienza diciendo lo siguiente. Estos son los dichos secretos que ha proclamado Yoshua el viviente. Eso lo comienza diciéndote. Otro libro, el libro de Enoc, que no está en la Biblia, pero todo el mundo me anda hablando todo el tiempo de eso. El libro de Enoc enseña que los ángeles tuvieron sexo con mujeres y que nacieron hijos de ellas. Toda la gente dice, pastor, Génesis capítulo 6, ¿qué tal los nefilines que tuvieron sexo con mujeres? Son ángeles, ¿verdad, pastor? No, no son ángeles. Pastor, pero es que el libro de Enoc lo dice. No, yo sé lo que dice el libro de Enoc. No tienes que decírmelo, yo sé. Lo estudio todo el tiempo. ¿Tú tienes el problema teológico creer que una mujer tiene sexo con un ángel? Y que un hombre puede tener sexo con una diablita. A muchos hombres les gustaría la idea, ¿verdad? O sea, usted sabe el problema teológico que eso trae. Y el conflicto espiritual que eso trae. Ah, pero esto es secreto, nadie lo sabe. Claro que nadie lo sabe porque esa no es verdad. Entonces, llegamos con ese plan, pero ¿qué más te dice Enoc? Enoc te dice que los demonios enseñaron a las mujeres, o los guardianes, o los watchers, como dicen en inglés, enseñaron a las mujeres a maquillarse. Y que toda mujer maquillada está bajo una actitud demoníaca para embrujar a todos los hombres, para controlarlos. ¿Usted sabe el problema teológico que yo me paré aquí un domingo? Todas ustedes, hijas de Satanás, maquilladas. Y todos los hombres embobazados que están con esas mujeres impías maquilladas al lado de ustedes. ¿Cómo puedo decir que eso es palabra de Dios? No tiene sentido alguno. Ahora,
déjame leerte algo que a mí siempre me ha impactado. En el dicho 114 del libro de Tomás, del Evangelio de Tomás, dice, Simón Pedro le dice, es así textualmente, le dice que Mariam salga de entre nosotros, pues las hembras no son dignas de la vida. Pobres mujeres, siempre van para el infierno las mujeres y los hombres todo el tiempo para el cielo. Jesús dice, he aquí le inspiraré a ella para que se convierta en varón, para que ella misma se haga un espíritu viviente semejante a vosotros varones. Pues cada hembra que se convierte en varón entrará en el reino de los cielos. ¿Ves por qué no está en la Biblia? ¿Me tengo que explicar por qué no está en la Biblia? ¿O lo entiendes al escucharlo? ¿O vas a salir aquí diciendo, mi vida, tengo que hacerme una operación? A partir de hoy me llamo Pedro. ¿Y tú? Te vas a tener que acostar conmigo siendo Pedro. O sea, ¿tú entiendes por qué te digo que esto no tiene sentido? Entonces la gente viene de mí y me dice, es que ahí está. ¿Lo has leído? Normalmente no lo leen. Lee un artículo majuche que encontraron por ahí en un lugar y dice, ves que esto no es verdad. Señores, tú tienes que escoger creer la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Deja de creer pajaritos preñados. Deja de creer boberías. O crees la verdad de Dios o te embromas. Así de sencillo. Formación del canon. La otra pregunta que se hacía es, ¿vino con el poder del Espíritu Santo? ¿Por qué? Porque si la palabra tenía el poder de transformar tu vida y la unción de Dios para cambiar quién tú eres, entonces tenía que ser algo que el pueblo diría, oh, esto puede ser de Dios. Realmente me ha cambiado la vida. Y por último, ¿fue aceptado por el pueblo de Dios o no fue aceptado por el pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 18, Pablo cita los escritos del Antiguo Testamento como palabra de Dios. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículos 15 y 16, Pedro cita los escritos de Pablo como palabra de Dios. Y yo te puedo decir por lo menos que esa mentira que se ha dicho que la Biblia fue formada en un concilio en particular es totalmente cierta, es falsa. ¿Por qué? Porque el primer concilio ocurrió aproximadamente, concilios, reuniones que se hacían de teólogos para discutir las cosas, ese tipo de cosas. El primer concilio que hubo ocurrió en el año 300 aproximadamente. Y el último concilio fueron como 1300 años después. Durante ese periodo de años, la Biblia se estuvo formando. Y decían, no, que ha sido manipulada. Es mentira, ningún papa hizo la Biblia. Eso es mentira. Usted no sabe lo que está hablando. Sí sé lo que estoy hablando. Tengo años estudiando esto. Ningún papa hizo la Biblia. Sácate eso de la cabeza. No fue la Iglesia Católica la que hizo la Biblia. Sácate eso de la cabeza. Los que aceptaron la Biblia como escritura fue el pueblo mismo de Cristo. Y no solamente en Europa, en África, en Asia, en la parte de Israel, en la parte árabe, en la parte de Europa. Así fue como se hizo. No, pero es que si alguien llegaba y quitaba el Nuevo Testamento, todo sería sufrimiento. Claro que no ocurría, porque puede ser que yo estuviera en Turquía y diría, el Nuevo Testamento no va a pasar, y el que acepte el Nuevo Testamento lo mato. Yo quitaba el Nuevo Testamento. Pero como no era una globalización como tenemos hoy en día, todo el mundo en general seguía con la Biblia sin ser adulterada. Nada más esa región seguía con la Biblia adulterada. ¿Me explico o no me explico? En 1807 hubo una adulteración de la Biblia que está en el Museo de la Biblia en Washington, D.C. Es la Biblia del esclavo. Por favor, pongan la foto. Esta Biblia del esclavo es una adulteración increíble de la Biblia. Nadie anda leyendo la Biblia del esclavo hoy en día. ¿Por qué? Porque esta Biblia fue hecha solamente para esclavos negros. Y fue hecho para que ellos pudieran controlarlos, matarlos. Lo que hicieron fue eliminar todo lo que hablaba acerca de la libertad en la Biblia. Y la copia está, hay una sola copia que queda nada más, en el Museo de Washington. Y está presentada como una falacia teológica que no tiene ningún sentido. Porque más bien la Biblia te dice que tienes que liberarte. El libro de Egipto te habla de liberación. Dios te habla en contra de la esclavitud, todas esas cosas. Entonces, no piense que la Biblia fue manipulada para engañarnos a nosotros. No. El pueblo de Dios dijo, esta es la palabra de Dios. Los profetas hablaron, creemos en su ministerio, murieron por esto. El Espíritu Santo se mueve a través de esto. Nosotros lo aceptamos como pueblo. Y en un periodo de 1300 años aproximadamente, se formó la Biblia. Y llegó a lo que usted y yo tenemos hoy en día. El libro más perseguido a nivel mundial. El más intentado destruir a nivel mundial. Y aún sigue siendo el libro más conocido a nivel mundial.
Es el libro donde una persona está a punto de suicidarse, lo abre, lee una palabra, suelta el arma que tiene en su mano, se tira a los pisos. Yo conozco muchas personas que han hecho eso. Y están hoy en día sirviendo a Dios. Es el libro que te compara a ti de la salvación de Cristo y que te narra lo más importante. ¿Por qué Dios nos dio la Biblia? Dios nos dio su palabra porque Él quiere que nosotros tengamos la revelación de Dios en nosotros. Eso es lo primero que tengo que entender. Dios quiere que yo tenga su revelación. Dios nos dio su palabra porque Él quiere que nosotros tengamos su revelación. Por eso es que Dios me dio su palabra. La palabra es porque Dios quiere que tú sepas que Cristo te ama, que Dios se dio por nosotros, que Dios murió en la cruz del Calvario a través de Jesús, que Cristo resucitó y que Cristo viene de nuevo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere que nosotros comprendamos. ¿Por qué Dios nos dio su palabra? Para que seamos como Él. Porque la Biblia me dice a mí, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eso lo hace Dios, no lo hago yo. La Biblia me dice a mí que Dios me ama de una forma que puede transformar mi corazón. Entonces, si yo amo a mi prójimo, yo me hago más como Dios. No voy a ser Dios nunca. No estoy enseñando hoy, vas a llegar a ser Dios. Vas a llegar a ser más como Dios en su amor. Entonces la Biblia es dada para que yo sea más como Él. ¿Por qué? Porque los artículos que había en el templo en Baal, que puso Manasés, era acera, sacerdotes idólatras, prostitución masculina y femenina en el santuario, el fuego de Moloc, lugares altos, piedras sagradas, imágenes de acera, santuarios, mediums y espiritistas. ¿Por qué? Porque cuando tú te alejas de Dios, tú puedes hacer cualquier bobería. Cuando tú te metes en la palabra, pasa lo que dice en 2 de Reyes 23:4. Entonces mandó el rey al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segunda orden y a los guardianes en la puerta que sacasen del templo del Señor todos los utensilios que habían sido hechos para Baal. Cuando Josías tuvo un encuentro con Dios, sacó todos los ídolos para Acera y todo el ejército de los cielos y los quemó fuera de Jerusalén en el campo de Cedrón e hizo llegar las cenizas de ellos a Betel. Versículo 5. Y que todos los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos en las ciudades de Judá y alrededor de Jerusalén, y asimismo a los que quemaban incienso a Baal, al sol, a la luna, a los signos del zodiaco. No me vengas con que tú eres Géminis o Cáncer, por favor. Hola, yo soy el pastor Moisés Bejarano, soy Virgo. Bienvenidos a todos. O sea, nada de esas tonterías, ¿ok? Y a todo ejército de los cielos, ¿ok? Después te sigue diciendo versículo 7. Además derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa del Señor, en los cuales tejían las mujeres tiendas para acera, para tener sexo con hombres. Después del versículo 13 te dice: asimismo profanó el rey los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción, los cuales Salomón, el rey de Israel, había edificado a Astarot, ídolo abominable de los sidonios, Quemos, ídolo abominable de Moab, y Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón. Versículo 14. Y quebró las estatuas y derrabó los lugares de imágenes de acera y llenó el lugar de ellos los huesos de los muertos. Versículo 24. Asimismo barrió Josías a los encantadores, adivinos, terafines, todas las abominaciones que se veían en la tierra de Judá, en Jerusalén, para cumplir las palabras de la ley que estaban escritas en el libro del sacerdote Hilcías, había hallado en la casa del Señor. Cuando tú tienes un encuentro con la Biblia, te acercas a Dios, conoces su revelación y te haces más como Él. Te alejas de cualquier cochinada y cualquier porquería. Pastor, ¿está bien que viva con mi novio? Lee la Biblia. ¿Qué te hace la Biblia? Que no. Pastor, ¿está bien que le sea infiel a mi esposo o mi esposa? La Biblia te va a decir que no. Pastor, ¿está bien que me lea las cartas? La Biblia te va a decir que no. Pastor, ¿está bien que me emborrache? La Biblia te va a decir que no. Pastor, ¿está bien que yo odie a la gente? La Biblia te va a decir que no. Pecamos porque no conocemos las Escrituras. Somos cristianos, venimos a la iglesia, escuchamos el mensaje el domingo, pero no llevamos la Escritura toda la semana. Si no conocemos la Biblia, perecemos. ¿Para qué Dios nos dio su palabra? Para que vivamos para Él. Para revelarse, para hacernos más como Él, para vivir para Él. Por eso que la Biblia te dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces yo hoy quiero invitarte a que tú comprendas que Dios te ha dado la verdadera escritura, que puedes confiar en ella. Déjate de pensar pajaritos preñados, no me estés llamando a brujo. Los brujos se mueren y sus palabras pasan, pero la palabra de Dios nunca ha pasado. Ha sido tratada de ser destruida y sigue siendo la misma hoy y siempre. No ha dejado de ser. Tú decides hoy a quién servirás. Yo te voy a decir quién nosotros vamos a servir en mi familia. Mi casa y yo serviremos al Señor. Tú decides hoy a quién tú vas a servir. Yo te digo a quién yo sirvo: a mi Señor. A Jesús, que murió en la cruz del Calvario por mí. No tenía que hacerlo, pero lo hizo porque Él necesitaba que este pecador tuviera un encuentro con Él. No tenía que hacerlo,
pero lo hizo porque me amó tal como era. Te invito a estar en pie. Quiero invitar a los compañeros de oración, por favor, que pasen al frente. Iglesia, inclina tus ojos, por favor. Inclina tus cabezas, no inclina los ojos. Si logras hacer eso, me enseñas cómo hacerlo, por favor. Inclina tu cabeza, cierra tus ojos. Si tú quieres recibir a Jesús como Salvador hoy, con la veracidad de que la palabra de Dios es eficaz para traerte cerca de Él, y que la Biblia dice que Jesucristo es su palabra, yo quiero invitarte hoy a que tú ores conmigo esta simple oración. Esta oración no es mágica, es una oración de fe que refleja lo que Jesús hace por nosotros. Cierra tus ojos. Y si alguien aquí quiere hacer esta oración conmigo, te invito a que haga esta oración conmigo hoy para recibir a Jesús. A lo mejor no estás viviendo la vida como tienes que vivir. A lo mejor eres cristiano, pero la estás viviendo la vida como no es. Y tienes que meterte lleno con Jesús y tienes que hacer esta oración para decirle: Señor, quiero ser tuyo nuevamente. Aunque ya eres de Él, pero quiero meterme de frente contigo. Ora conmigo esta oración. Padre, te doy mi vida. Gracias porque tú me has dado tu palabra, que es eficaz y verdadera para mantenerme fiel a ti. El objetivo de tu palabra no es darme conocimiento. El objetivo de tu palabra es acercarme a ti, que te conozca a ti, al Dios verdadero y a su Hijo unigénito que murió por mí en la cruz del Calvario, que a través de su Espíritu Santo me ha redarguido y me ha perdonado. Perdona mis pecados, perdona mis fallas, restáurame, hazme hombre nuevo, mujer nueva si eres mujer. En el nombre de Jesús, que es por sobre todo nombre, te lo pido. Amén.